Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro episodio número 94, ahora sí, de Chismes de Historia y Ciencia. Es que el episodio pasado dije 94 y me había equivocado, pero ahora sí, ya lo corroboré. Y este es nuestro episodio número 44. Bienvenidos 94. Y gracias. 94. Ah, es que dijiste 44. Sí. Ajá. Oh, que la madre. Ya se invirtieron los papeles. Estoy harta. Ahora sí, la que se le derrapan las neuronas a esta muchachita. Es que diario estoy como en 3 episodios al mismo tiempo, porque estoy con el episodio que acaba de salir, el episodio que acabo de editar y el episodio que vamos a grabar. Sí, y por eso diario tengo como 3 en la mente, pero pues mira, alguna vez me tenía que equivocar, no me había equivocado hasta ahora, creo. Vamos a ver, pero yo no te digo nada. Y bueno, ¿qué tal, papi? ¿Cómo estás? Bien, pequeñito. Bien, gracias. Ahí ya ando tirando la micrófona. Y pues, como ya vieron, este episodio vamos a hablar de un personaje que nos han pedido mucho y que no solo lo estamos haciendo porque nos lo hayan pedido, porque lo hubieran pedido o no, pues esto hubiera sucedido, es la realidad. Porque es un personaje muy épico. Sí. ¿Verdad? Sí, realmente, aunque se escuche muy cliché o muy pisoteado, pues es antes y después de él, así, cabrón. Sí. Antes y después de Julio César, cabrón. Sí, la neta, sí, literalmente. Entonces, pues, bueno, primero que no te pregunté cómo andas. ¿Todo bien? Bien. Chido el día de hoy, nomás mucho calor y tú con manga larga, no manches. ¿Sabes qué? A mí no me da calor, pero porque lo que pasa es que si ando por la calle con manga corta, me quema, cabrón. Y luego aparte me hago más prietito y ya sabes que yo estoy medio traumado con eso por culpa de mi abuelo, de que sí, no sean así. Estoy re buena gente, pero está prietito. Sí, no sean así, de verdad que sí, quedan traumillas ahí, pues. Sí, aunque no creas, ahí queda, por más que lo quiere uno someter a bromas y a cómo se llama, anécdotas, y algo hay. Sí, no manches, sí, pues aquí, iba a decir aquí en Jalisco, pero no, la verdad que todo México en general sí es pues racistón, ¿verdad? Sí, pues, más en una ciudad, sí, más en Jalisco, Jalisco, Nuevo León, y más en los altos de Jalisco, en los altos de Jalisco no se imagina, ¿no? Sí, mucho racismo, entonces, pero pues qué mala onda que estés morenito y no tengas superpoderes de moreno como, pues, estar en el sol a gusto, ¿no? Eso sí, tenemos nuestras ventajas. Y bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro episodio de hoy, que sé que les va a gustar. Muy bien, pues vamos a hablar de Cayo Julio César. Cayo Julio César, primero que todo, voy a hablar de la fundación de Roma. La fundación de Roma fue en el año 753, antes de la era común, antes de Cristo. Y se dice que los primeros reyes fueron Rómulo y Remo, y que ellos eran descendientes de Eneas, el único sobreviviente de la guerra de Troya, por eso se escribió la Eneida. Pero, o sea, como ya les habíamos platicado en un capítulo, Virgilio fue quien en el año 27 escribió sobre ese tema, pues para darles a los romanos linaje guerrero y linaje imperial, por así decirlo, de conquistador, ¿no? La importancia del storytelling. Literalmente les hizo mercadotecnia a los romanos. Sí. Realmente estaban como el señor que estaba haciendo fila por un producto, y que para que se hiciera la fila más corta empezó a decir que en otro lugar estaba más barato ese producto,
Y cuando ya le tocaba, dijo, ¿y dónde sea cierto? Y él también sabe. Exactamente. Acá igual los romanos, o sea, sabiendo que escribieron esto, ellos seguían diciendo, no, tenemos un linaje, o sea, se la creían, pues. Sí, está bien, creyéndose en sus mentiras, caray. Y en el año 507, o sea, eso fue la edad de la edad de la monarquía. Uh-huh. Fue un periodo en el que, pues, la monarquía, como su nombre lo dice, una sola persona mandaba, tenía su montón de súbditos, pero fue en el año 507 cuando el último monarca, que se llamaba Tarquinio el Soberbio, yo creo que algún defectivo tenía porque le decían Tarquinio el Soberbio, a lo mejor era muy barbón y se equivocaron, no estoy seguro. Entonces lo chispan y se hace una república. Cuando se hace una república, ya lo que mandaban eran los senadores. Si se recuerda la bandera, bueno, Gallardete o también tiene otro nombre, que trae una SPQR, ¿verdad? Senatus. Ah, sí. El Senado protege al pueblo. Ajá. Entonces, eso fue ya en el 507 y durante casi 500 años el Senado era el que mandaba, era el que enviaba soldados, ponía reyes, quitaba reyes, ponía líderes, quitaba líderes, creaban leyes, las volvían a mover, pero había sido funcional, pero el Senado, como todo, todo sistema que dure muchos años llega a degenerar, se corrompe. Así es. Y así, por ejemplo, en el Senado, pues había muchos buenos senadores que inclusive eran grandes personajes pensadores, uh-huh, pero también ya tenían metido ahí entre parientes y entre amigos y había sobornos y había manera de acomodar un parientito por ahí, ¿verdad? Como senador. Exacto, como siempre pasa, pues, ¿no? Así es. Pero también fue el año en que fueron las guerras púnicas. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre las guerras púnicas? Yes. Y estaba funcionando el Senado, y en el Senado pues había en toda la época donde existió el Senado, uh-huh, había senadores guerreros, senadores que eran generales, senadores que eran líderes de legiones completas. Entonces, pero la mayoría pues se la pasaba ahí alegando, ¿no?, leyes y metiendo eso. Y había unos que sí verdaderamente les fastidiaba eso, porque decían, pues estos tipos ganan bien, a ver si les suena conocido, ganan bien nomás levantando la mano o creando grupos de poder o aventando o empujando a una persona que está levantándose de manera prominente. Entonces había quienes decían, pues a unos nos tenemos que ir a partir. Unos de ellos, el papá del que ganó la última guerra púnica, Escipión Emiliano. Ah, okay. El papá era un senador. Y el papá de Escipión peleó en una de las guerras púnicas. Es más, de hecho, perdieron en una de las grandes batallas. O sea, las guerras púnicas fue todo, como ya les dijimos, fue todo un acontecimiento. Sí. De tal manera que al haber ganado Roma, Occidente se romanizó en el sentido de que seguimos sus costumbres, varias de sus leyes, sí, pero hubieran ganado los cartagineses por uno así. No digo que estuviera mal, porque ni sabemos qué hubiera pasado, sí, pero a lo mejor estuviéramos hablando otro tipo de leyes, otro tipo de normatividades, claro, otro tipo de costumbres, etcétera. Donde sí hicimos un poquito de énfasis, han de disculpar las personas que sean musulmanes, fue cuando la guerra de Lepanto. Sí, es lo que estaba pensando. Pues que qué bueno que ganaron los españoles. Y, bueno, se supone que eran los europeos, pero en realidad eran los españoles, la gran mayoría, y los venecianos.
Sí, era como de nombre por decir que eran los europeos, pero en realidad la madriza fue de los españoles. Los españoles fueron los que se llevaron toda la tunda, ¿no? Sí, y por un Francia, pelito. Ni por Inglaterra, ni... Sí, todos estaban en modo, estamos bien ocupados. Vemos. O ¿sabes qué? Cuando ya estén en guerra, si te sientes así medio presionado, me hablas. Aquí vamos a andar. Entonces, sí, bueno, así es por hacer la comparación, ¿no? Pero así realmente pasó, o sea, pudimos haber sido musulmanes, pero pudimos haber sido de costumbres cartagineses. Bueno, ya en este caso sí. Que no estaba mal porque ellos inventaron el alfabeto. Realmente fueron los mejores comerciantes del mundo, etcétera, ¿no? Es en el año 100 antes de Cristo, precisamente en el 13 de julio, unos dicen que el 12, pero igual por un día no nos vamos a pelear. Pues sí. El 13 de julio del año 100 antes de Cristo, voy a utilizar el término antes de Cristo porque el término, este calendario es cristianizado. Es cristianizado, okay. Y aunque tratemos de decir, que lo decimos, muchas veces, la era común, pues la realidad es que es un calendario cristiano. Porque ya ven que los judíos tienen su propio calendario, los musulmanes su propio calendario, los chinos su propio calendario, los hindúes su propio calendario. Bueno, que inclusive... Hasta los rusos tenían su propio calendario. Y se rindieron. Hasta que, por ejemplo, en Turquía, Kemal Atatürk dijo, no andemos con payasadas. Vamos a alinearnos con esto. Pues ya que, o sea, ya de que te rindes y dices, bueno... por el bien de que estemos, o sea, no andar nadando contra corriente, ¿no? Contra corriente. Inclusive Napoleón, si se acuerdan, ya se había creado una especie de calendario científico, ¿no? Que se llamaba el mes borrascoso. Y que, que Napoleón dijo, no mames, a ver, otra vez vamos a regresar al calendario gregoriano, ¿no? Anden con sus jaladas, güey. Pues sí, ya que, o sea. Pues sí. y Kemal Atatürk, pues era muy práctico. Él dijo, no, espérense, no vamos a andarnos, bueno, ya tenemos un episodio sobre Kemal Atatürk que nos gustaría que lo visitaran los que no lo han visitado, y ahí se darán cuenta de por qué Kemal Atatürk es prácticamente no solo un héroe, es un personaje adorado. Es más, me atrevo a decir que es un personaje adorado por los turcos. Pero bueno, caray, ya nos desviamos muchísimo. Nos desviamos. Entonces, nace Julio César, nace de una familia de buen nivel. Uh-huh. Ellos eran patricios, lo que llaman las personas en Roma, los patricios, los plebeyos. Pero los patricios eran no precisamente los que gobernaban, eran los que venían de una cuna, digamos, una cuna de oro con ¿cómo se llama? De seda, con sábanas de seda. Entonces, él a los 16, él admiraba mucho a un tío. Su papá murió él tenía 16 años cuando falleció su papá. Pero él estaba muy apoyado en un tío que se llamaba Cayo Mario. Cayo Mario era, aparte de ser un gran senador, era un gran estratega de guerra. Y era un tipo que tenía un gran prestigio. Entonces, se dice que Julio César, imitando la imagen de su tío Cayo Mario, uh-huh. Quiso seguirle sus pasos, es decir, ser un senador y ser un prestigioso general. Uh-huh. Pero como les habíamos dicho, estos sistemas de los senadores, había muchas rencillas, muchas envidias, muchos chismecitos, muchas ¿cómo se dice? Zancadillas, ¿no? Y estaba en ese tiempo había otro senador muy poderoso que se llamaba Aurelio Sila. Aurelio Sila inicialmente era amigo de Cayo Mario, pero hubo por ahí unos pedillos. Pues, como te digo, hasta pelearon, entonces murió uh-huh. Cayo Mario,
Pero antes de haber muerto Cayo Mario, Julio César se había casado con la hija de Ajá, sí. Sí, de ese güey. de Silas. Entonces, él se sentía protegido porque pues, su suegro pues, no era Pericol de los Palotes, era Silas. Senador, ajá. Silas. Y tuvo una hija con Aurelia que se llamaba Cornelia. Se llama Cornelio Silas y su hija se llamaba Cornelia Sina. Cornelia tuvo un hijo con Julio César que se llamaba Julia. Sí. Cuando cuando cae su tío Mario, él vio que pues las cosas no se iban a poner, que digamos así, muy favorables y huyó de Roma, pero se integró al ejército romano. En el ejército romano estuvo algunos años y mostró una gran capacidad para ser pues un gran general, y era un gran estratega. Sí. Pero para el año 78 fallece Silas, Cornelio Silas. Entonces él se devuelve hacia Roma, aparte de que él había terminado, porque también los romanos tenían como contratos como soldados, entonces termina su contrato y él se regresa. Y quiere regresar al Senado. O sea, él tenía claro que se tenía que involucrar, que tenía que penetrar en el Senado para poder tener algo de poder, si no le iba a estar pasando lo mismo. Sí, pues de hecho cuando se tuvo que ir al ejército, o sea, hasta cierto punto su familia había como que caído un poco de estatus, ¿no? Había que desgracia. De hecho, cuando él llega del ejército, se da cuenta que les habían decomisado todas sus propiedades. Les quitan todas sus propiedades y los dejan chiflando en la loma. Entonces, pero una de las cosas que tenía Julio César es que se tenía una super confianza en sí mismo. Sí. Y él sabía que tenía una gran capacidad de orador y también una gran capacidad de transmisión de ideas. Aparte de que su voz le ayudaba, como que tenía una voz muy potente. Acá perrona. Y entonces empezó a hacerla, hagan de cuenta, como de abogado. Sí, exacto. Empezó a hacerse como abogado y a llevar algunos casos. Y él ya tenía 22 cuando se fue. Ajá. Cuando llega ya tenía 25. Cuando juntó, fíjense, en 3 años ya había juntado algo de lana, siendo como abogado. Wow. Él ya tenía cierta fortuna, o sea, era un tipo muy audaz, muy listo. De hecho, él mismo, o sea, él solo levantó a su familia otra vez, el nombre de su familia, pues. Es correcto, o sea, prácticamente estaba su familia, voy a utilizar un término exagerado, pero prácticamente pidiendo limosna. Y pidiendo limosna de las dos, la económica y la de... pues denme un espacio, cabrón, o háblenme, o reconózcanme, cabrón. O sea, realmente fue así. Cuando él tenía 25 años y ya teniendo algo de dinero, andaba en uno de sus barcos y lo secuestran unos piratas, o sea, lo abordan unos piratas, lo secuestran y matan a varios de los tripulantes, y a los remeros los toman como... pues para que le ayuden a los piratas a remar, y a otros los venden como esclavos, o sea, y a los que se ven así curiositos, bien vestiditos, adineraditos, ¿verdad? Y bien perfumaditos, dijeron, por estos güeyes vamos a pedir rescate. Así es. ¿Puedo contar yo esa historia? Ok, entonces se dan cuenta de que Julio César pues tenía algo de dinerito, ¿verdad? Entonces dicen, pues vamos a pedir que era una cantidad exagerada en ese entonces, según que eran 20, ¿qué? ¿Cómo les decían? 30, como 30 denarios. Sí, pues 30 denarios. Yo había escuchado que 20, pero bueno. El caso es que era muchísimo. Era muchísimo. Y él mismo les dice... Cada uno de ellos equivalía a 26 kilos de plata, para que se den una idea. Su pinche madre. Sus moneditas. Sí, es un chingo. Entonces, pues Julio César en modo diva, en modo fabulosa y reinota les dice, ¿saben qué? Pidan 50, mano. Pero cuando me rescaten y yo
yo los voy a buscar, o sea, cuando ya me rescaten, yo los voy a buscar a ustedes y los voy a matar a todos. Me voy a vengar. Ajá, me voy a vengar y todos. Ay, sí, tu pinche vato mamá. ¿Cómo es este güey? Tenemos prisioneros todavía. ¿Cómo ven este puñetón? Sí. Y pues, así se hizo. O sea, así se hizo. Sí aceptaron ese trato, por así decirlo, porque dijeron, ay, a ver qué trae este güey. ¿Cuánto pediste? Perdón, talentos. Ándale, talentos. Ajá, sí, porque talento era más que los dracmas. Es más, creo que el talento equivalía como a 6,000 dracmas, algo así. Tu madre. Sí, era muchísimo. No, según yo eran 30. Vamos a pedir 30 talentos. ¿Cuánto? 30. Pidan más. Pidan más. ¿Cómo es este güey? Sí, pidan más. Al cabo, y nos van a disfrutar. En cuanto me rescaten, yo los voy a perseguir, los voy a encontrar y los voy a crucificar, cabrón. Pues pidan más. O sea, así. Sí, así. Y efectivamente eso pasó, lo rescatan. Uh-huh. Y él, pues, habiendo bajado su fortuna, compra otros barcos y empieza a navegar con el objetivo de perseguir a los piratas, pero se encontró con algo mejor. Al ir en esas incursiones se empezó a ganar mucho dinero porque trasladaba mercancías, agarraba pues algunos mercaderes que no tenían dónde llevar cómo llevar todas sus propiedades para vender, uh-huh. Y él se las transportaba, de cuenta que fleteaba y empezó a ganar un chingo de dinero, pero al mismo tiempo él lo hacía con ese objetivo. Y que se los encuentra, cabrón. ¡Muchachones! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Oye, güey, pues no lo tomes personal. No es personal. Cada quien hace su chamba, yo sé. No, aparte yo soy un hombre de palabra, pues yo quedo en algo. No voy a decir que soy un rajón. Exacto. Y total, los crucifica y ellos le dicen que, o sea, dicen los piratas, pero por favor, ten piedad de nosotros, dijo. Claro que sí. Los crucifica y hace que les corten la garganta para que se mueran rápido, para que no estén sufriendo. Ese fue su acto de compasión, o sea, no creen que... O sea, no, lo que me refiero es que también Julio César... Pues era canela pues sí. El muchacho, ¿no? Entonces, era otro México, otro mundo. Sí, estamos hablando. Y entonces, para ese tiempo él empezó a ganar mucha fama. Decían, oye, que Julio César y que se tronó piratas que lo habían... O sea, fue un acto que se dio, que dio mucho de qué hablar, claro. Entre el pueblo, entre la población de Roma, uh-huh. Y obviamente en el Senado. Entonces, en el Senado, él ya llega a Roma y pide, o sea, solicita un puesto, uh-huh. Que es como tipo militar, como tipo senador militar. Sí, o sea, era como ser el encargado del ejército, básicamente, así es, ¿no? Uh-huh. Así es. Y como ya tenía cierto prestigio, pues se lo dan, se lo conceden, ¿no? Así es. Y pues ya se metió. Sin embargo, pues empezaban todas las envidias, ¿no? De ese tiempo. Uh-huh. Y él iba por más, o sea, él dijo, no, acá con esto, cabrón. Claro. Y entonces se propone como Pontificius Maximum, que era como una especie de representante de Júpiter. Ay, cabrón. Y por lo tanto, él tenía a su cargo todas las fiestas que se celebraban a Júpiter. Él tenía que normar cómo se deben de vestir, cómo se deberían de llevar las fiestas, qué tipo de, por ejemplo, de esencias se podían meter en los templos de Júpiter. Claro. ¿Sí me voy a entender? O sea, haz de cuenta como un sacerdote que dice, a ver, espérense. Sacerdote, pero solo de Júpiter. Pero solo de del dios Júpiter. Pero en este caso, como por ejemplo un sacerdote sabe cómo se debe de poner, pues, y la indumentaria. Uh-huh. Cuando es la fiesta de Pascua, todo eso, ¿no? Sí.
cuando en qué momento hay que hincarse, en qué momento hay que levantarse, en qué momento hay que echar incienso, en qué momento hay que comulgar. Hagan de cuenta. Digo, para los que vivimos en una sociedad católica, a eso me refiero. Puede ser que, bueno, ya saben, alguien puede ser evangelista y a lo mejor esto no le suena. Entonces, pero pues no crean que obtuvo mucha, que el Senado dijo, claro que sí, mi señor pontífice, sino que igual que en la actualidad tuvo que empezar a repartir dinero. Tuvo que empezar, vota por mí, ¿cómo ves? Ay, muchacho, pues bueno, pues Dios nos ayude. Pero se le empezó a acabar la lana. Y vio que no iba a ajustar. Porque aparte había un senador que no lo quería, que era Pompeyo Magno. Pompeyo Magno no lo quería. Se le hacía un advenedizo, se le hacía un oportunista. Entonces, se le hacía muy ambicioso. Se le hacía que verdaderamente era muy ambicioso. O sea, ¿por qué en tan poco tiempo él quería obtener tanto poder? Tanto poder. Si no, este güey no me late, este cabrón nos va a hacer. Y como Pompeyo era un tipo que era muy, ¿cómo te digo? No digo querido, sino que tenía una gran imagen ante el Senado y le tenían mucho miedo, porque era un tipo de los que hablaba con. Entonces, y tenía grandes senadores a su favor, como por ejemplo un Catón, que eran también muy influyentes. Entonces, Julio César le pide apoyo a Marco Craso. Marco Craso era el senador más rico de toda Roma, así de fácil. Cierto. Era más rico y por razones no sabemos, solo sabemos que lo convenció para que le prestara la mitad del dinero que necesitaba y que respondiera por él. O sea, las dos cosas, dijo, aquí está el dinero de Julio César y aparte yo lo apoyo. No era apoyo, era responder por él. O sea, si había una falla económica, de traición militar, o sea, él respondía por él. Tu madre. O sea, no más era yo lo apoyo. Pues apoyo tenía ya de muchos, pues ya le había repartido la marmaja. Pues ya muchos allí ya lo querían mucho. ¡Ay, ese! Julio César me cae. Es que yo me cae. Ay, pero hace unos días dijiste que te cae muy gordo. No, es que no lo conocía bien, yo juzgué mal. Platicamos, y es que buena onda. No, trae una historia. No. Chidas. Y pues, Pompeyo Magno, no. Dijo, que la chingada. No la masticaba. Entonces, Julio César, que aparte de buen estratega militar, aparte de buen político, era muy, muy listo y muy observador. Entonces, habla con los dos, con Marco Craso y con Pompeyo Magno. Y dijo, hay que besarnos para romper la tensión. Beso de 3, dijo. Beso de 3. Oye, pero a ti te va de la boca cebolla. Ni hay cebolla aquí en Roma. Ay, sí, es cierto. Les dice, ¿saben qué? Espérense. Aquí no tenemos que pelearnos, aquí tenemos que gobernar. Nosotros somos los 3 senadores más populares y más queridos. O sea, pinche Julio César se metió ahí. ¿De veras eres tan popular? ¿Somos? Caramba. Oye, me voy a peregrinación, pero bueno, somos más queridos. ¿Para qué peleamos? Vamos haciendo un triunvirato. Vamos haciendo un gobierno donde los 3 tengamos el mismo poder. Y pues Marco Craso dijo, me late. Va. Y Pompeyo como que se me dijo la chingada. Está bien. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer cada quien? Y entonces Marco Craso, siendo tan rico, empezó a comprar muchas naves, porque dijo, vamos yendo a conquistar lo que nos falta del mar Egeo y del Mediterráneo. Y tú, Pompeyo, como buen general que eres, porque si era cierto, era un general prestigiado, tú vas a mantener en orden a Roma. Y empezó a contratar soldados, y empezó a contratar, ¿cómo se dice? Los mercenarios, para que tuvieran
pues bien tranquilito el pueblo, digamos con algunos métodos, ¿verdad? Pues un poco sutiles. Poco sutiles, ¿verdad? Como, oye, esa cabeza que va rodando por ahí, ¿de quién es? Pues ya sabían que pues, alguien había infringido alguna. Chale. Y a ver, muy bien, se me hace. ¿Y tú, Julio César, qué vas a hacer, güey? Chavos, la pregunta me ofende. Voy a conquistar más tierras para Roma. ¿Dónde? A las Galias. Y se voltearon a ver y dijeron, ¿las Galias? Las Galias era un lugar temible. Era un lugar temible. Nadie se quería meter con los galos. Para que se den una idea, los galos son todos los franceses, los belgas y parte de Alemania. Chales. Entonces, dice, bueno, los conquisto, los sometemos, nos pagan impuestos. Y más dinero. Va a llegar el puño de lana, ¿cómo ven? Hombre, pues, dime. Un momentito. La parte en la que él se encuentra con una estatua de Alejandro Magno, ¿esa ya pasó? Según yo sí. No es cierto, no ha pasado, no es cierto. Mentira. No. Muy bien hecho por recordarme eso. Antes de él ir al Senado, él, su esposa, Cornelia, se vuelve a embarazar, pero muere. Ah, sí, es cierto. Muere en el parto y muere su hijo. Uh-huh. Entonces este cuate está inconsolable y una terapia para entretenerlo es mandarlo a Hispania. Lo mandan a Hispania. ¿Sabes qué? Lánzate a Hispania por allá. Hay unos muchachos rebeldes para que les des unos buenos coscorrones. Esto era cuando estaba en el ejército, ¿no? No, después. Él ya había llegado. Ya había llegado. Y lo mandaron no como soldado a Hispania. Lo mandaron como una especie de controlador, como un coordinador, como... ¿Cómo se puede llamar? Como alguien que representa al Senado en Hispania. Oh, ok. Representa a Roma, representa al Senado de Roma en Hispania, o sea, como ahí... el embajador, ¿ok? Como embajador. Entonces, lo mandan para allá y pues a olvidar sus penas y precisamente caminando por las calles llega a Cádiz. Cádiz antes se llamaba Gades, ¿se acuerdan que fue una ciudad que fundaron precisamente los cartagineses? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las guerras púnicas? Uh-huh. Pues fue y caminando por la calle de Cádiz se encuentra una estatua que de pronto no... Y estaba medio maltratadona ahí. No supo de quién era y se da cuenta, no sé si se dio cuenta, pero históricamente dice, se da cuenta uh-huh. de que es de Alejandro Magno y se empieza a llorar. Yeah. Y entonces dice, se hace un juramento a sí mismo, porque en ese instante él tenía exactamente 33 años. Uh-huh. Entonces, si a los 33 años Alejandro Magno sometió al mundo conocido, yo voy a hacer lo mismo. Sí, pero empezó a llorar porque lo vio y dijo, vele, tengo la misma edad y no he hecho ni... Así sí, como uno se compara con otros. Exactamente. Pero él sí se lo tomó muy a pecho. Se lo tomó muy a pecho, se lo tomó tremendamente a pecho. Por eso es que empezó a hacerse muy buena observación de Rubí, porque sí, porque esa es su motivación. Esa fue de la su vida. Motivación, fue lo que lo empujó a decir, ¿sabes qué? Pues empiézale por el Senado, cabrón. Tienes que llegar ahí y el poder está en el Senado y tú te tienes que meter como puedas, cabrón. Así sea gateando o pecho tierra o barriendo y trapeando primero, pero el poder está en el Senado. Uh-huh. Y ya después de eso fue cuando fue y empezó a pedir en el Senado, pues que... Exactamente, cuando Pontificus Maximus y cuando empezó... Uh-huh. Y como él venía... Él lo que tenía en su se puede decir, currículum, uh-huh. su gran capacidad estratégica, así su gran capacidad como soldado. Entonces llegó pidiendo ese nombramiento que es como embajador militar, algo por el estilo, uh-huh. pero no es así el nombre, pero es algo como ese, embajador militar, alguien que dice, déjenme a mí el ejército y me encargo de todo. Así es. Y bueno, entonces quiere ir a Galia. Entonces dice, yo me voy a las Galias y allá lo someto
y pues más impuestos, más raza que nos va a tener que pagar que nos va a tener que pagar tributo, bueno. Y pues que te vaya bien, güey, pues échale. Y se va, pero se va, él se va con cuatro legiones. 4 legiones, pues unos 24,000 soldados, ¿no? Uh-huh. Entonces, empieza a avanzar hacia el norte y entonces, por eso es la frase una de sus 3 frases famosas es divide y vencerás. Uh-huh. La primera fue que llega con los galos y él sabía que entre los mismos galos no eran tan hermanos, sino que unos la traían contra otros, o otra tribu la traía contra otros, un clan quería tornarse a otro. Entonces lo que hace él es empieza a decirle, ¿saben qué? Yo te ayudo, yo sé que la traes contra este clan. Uh-huh. Y yo te ayudo con mis soldados, yo tengo unos soldados muy disciplinados, pues sale. Nomás, claro, necesito que me dejes entrar a tus tierras y que les den de comer y que los dejen, pues, estar tranquilamente. Uh-huh. Y pues ya muchos de los soldados de los galos, pues empiezan a decir, pues está bien, ¿verdad? Y empiezan a someter a varios. Y una de las grandes batallas que tuvo, la primer gran batalla que tuvo Julio César fue un lugar que se llamaba Umbrecia, donde él los atacó, pero al inicio, planeó una estrategia. Dijo, vamos a estar atacando, pero en el momento que yo les diga, que no fue al rato, o sea, se pasaron unos días en batalla, uh-huh, vamos a tener varios soldados ocultos entre árboles, entre maleza, entre diferentes plantas, uh-huh, y cuando yo les diga, van a atacar por la retaguardia. Ok. Se cumplió ese momento y pues los derrotaron, ¿no? Uh-huh. Derrotaron a los en ese momento esa tribu de galos eran los suavos. Los suavos, se dan de cuenta, ellos estaban cerca de unas montañas de Alsacia y Lorena, que ahorita son la frontera natural entre Alsacia y Lorena, que son frontera natural con Francia. Uh-huh. Entonces, pues de ahí prosiguió y conquistando, y ya pagó sus deudas, ya no le debía nada a Craso, ya Marco Craso, y aparte pues empezó a comprar por ahí algunas propiedades, ¿verdad? Por ahí. Ahí lo del, eso de los galos, sí fue cuando estaba un líder que se llamaba... Eso fue después. Eso fue después porque primero tuvo que hacer otra cosa. Ok. Entonces, ya muchos galos ya estaban de su lado. Y él empezó con los tributos a hacerse rico y a mandar a Roma dinero. Uh-huh. Y dinero, y claro, no era así siempre moneda, o sea, pieles, oro, uh-huh, varias cosas que pues eran muy apreciadas y que se podían vender en Roma. Claro. Y aparte, Craso ya empezó a traer con sus naves muchas especies que los romanos no conocían y que pues ya los romanos empezaron a ser muy exigentes, ¿verdad? Ya querían ser todos, pues vivir una buena vida porque ya el triunvirato se las estaba proporcionando. Y en una de las batallas que gana Julio César, se da cuenta que hay una isla al suroeste que le llama la atención, pero que él ya había leído con los griegos, era la Gran Bretaña. Uh-huh. Entonces él dice, ¿sabes qué? Vamos con esos cuates, vamos hacia allá. Posamos, pero el tipo, pues como era desesperado, ¿no? Empezó a hacer unos barcos y estaban tardando, ya me están los barcos, o sea, pues total que se desesperó y dijo, con lo que tengamos nos vamos, vénganse.
y subió pues un montón de soldados y marinos, pero resulta que el Canal de la Mancha es un lugar muy traicionero porque ¿sabes de qué me acordé ahorita? De un disco de Jethro Tull que se llama El Petróleo del Mar del Norte. El petróleo del Mar del Norte es el más difícil de extraer porque hay unas tormentononas y unas corrientes. Órale. Porque en el Canal de la Mancha es donde confluyen las corrientes polares con las corrientes mediterráneas que son templadas. Entonces ahí siempre hay un buen desmadre. Sí, como sabemos, la mezcla de aires con diferentes temperaturas es terrible. Es terrible. Que ya tenemos por ahí, si gustan ver algo sobre el clima, por ahí tenemos un episodio sobre cómo funciona el clima. Y es todos los que les vayamos diciendo que tenemos un episodio, se los dejo siempre en la descripción del video, ¿sale? A que vayan. Y resulta que gran parte de la tripulación murió embarrada entre las rocas de las costas de Bretaña. Chale. Varios soldados fallecieron, pero aún así, pues Julio César, como terco que era, dijo, no, pues aquí vamos a bajarnos y vamos a establecer un campamento. ¿Y qué creen que hicieron los bretones? Pues lo recibieron con muchos aplausos y que quieren, que les hace falta, que... Obviamente no, llegaron, ¿qué? Pues llegaron los bretones a partirles el queso, la mandarina en gajos y... Claro. Entonces, pues aunque alcanzó a crear una zona, pues se devuelve Julio César y se trae, ya había más barcos y ya se dio cuenta, ya observaba cómo era el sistema de lucha de los bretones. Y durante un año peleó con ellos hasta que se estableció, hasta que se sometieron. Entonces, eso hizo que ganara también muchísima fama en Roma. No, que sometió a la isla esta, porque en ese tiempo estaba entre la leyenda y entre la realidad y la leyenda, porque era algo que un marino, que una vez les platiqué de él, no mucho, que este marino era fenicio, era cartaginés. Él se llamaba... no recuerdo su nombre, y él mencionaba esa isla. Entonces no era algo muy conocido, entonces la conquistó. Fue de ahí cuando empezó Roma a tomar Bretaña, a hacerse de Bretaña, que la Gran Bretaña, que la isla realmente tiene muchísimo de los romanos, muchísimo de los romanos. Fue gran. Entonces ya... Pero al estar en Bretaña, ya se la imaginaba que se le iban a descomponer por acá otra vez los de estos galos. Dijo, pinches galos, yo sé que estando acá van a empezar otra vez con sus pinches... Con que no se me integre un clan o algo. Clan o una ¿cómo se dice? No un clan, sino pues una resistencia que surja un líder que me los aglutine, porque sí me van a meter en la bronca, ¿no? Yeah. Y ese líder salió precisamente Vercingetorix. Ese nombre feo. Pues sí. Vercingetorix, gran nombre. El príncipe Vercingetorix empezó a juntar a los galos. Y pues llega Julio César casi empezando de cero y otra vez teniendo que lavarles el cerebro a algunos. ¿Saben qué? Güey lo voy a chingar, la verdad. Y ustedes van a quedar como mis enemigos y me los voy a echar. Y en la primera batalla, esto no se los comenté, participaron los helvecios. Los helvecios son los suizos de ahorita, son los ascendientes de los suizos, que de hecho en la Edad Media se creó una liga que se llamaba la Liga Helvética. La Liga Helvética era de suizos. Órale. Pero lo que hizo Julio César a los suizos, a los helvecios, dijo, ¿saben qué? Ustedes se metieron conmigo, ustedes no son galos, ustedes se metieron en lo que no les importa, pero está bien,
vamos a hacer dos cosas. Todos estos que se pusieron muy roñosos, los voy a matar. A estos que pelearon, pero se sometieron, los voy a vender como esclavos. Y a todos los demás se me van a sembrar y le van a dar de comer a mi ejército. Y fue lo que sucedió. Vaya. Fue lo que sucedió. Entonces, Vercingetorix, lucharon en una ciudad que se llama Alesia, perdón. Bueno, Vercingetorix era el príncipe de los arvenos, pero era muy respetado. Y llegaron a pelearse a Alesia, no Salesia, Alesia, y esa fue la gran batalla entre Vercingetorix y Julio César. Pero Julio César sabía que venían muchos refuerzos a ayudar a Vercingetorix, o Vercingetorix, no exactamente cómo se pronuncia. Entonces, lo que hizo Julio César es lo que hacía muchas veces: hay que darse prisa, esto es lo primerito que tenemos que hacer. Entonces empieza a atacar a Alesia, pero hace dos cosas. Dice, a ver, si nos metemos a Alesia, va a durar mucho la lucha, porque vamos a pelear, van a estar llegando contingentes galos, y vamos a estar desgastándonos. Finalmente, pues vamos a ganar, pero nos vamos a desgastar, y no vamos a estar en condiciones de seguir conquistando. Entonces, rodea la ciudad, porque ya tenía un pedazo de muralla, y le hace otro pedazo de muralla, o sea, la cierra. La cierra y dice, de aquí no va a salir nadie. Pero también dijo, pero van a venir las de estas, los que van a ayudar a los galos, los que van a ayudar a Vercingetorix, y nos van a agarrar afuera a nosotros. Entonces construyó otra muralla. Entonces los romanos estaban como sándwich entre dos murallas. Por un lado sometiendo a los galos, y por otro esperando a las otras tribus galas. Llegan las tribus galas, y los soldados de Julio César, que ya eran tipos bien fogueados y eran muy valientes, se la partieron. Y cuando fue la lucha así directa contra Vercingetorix, Julio César se bajó del caballo y empezó a luchar con ellos. O sea, le tenían un respeto. O sea, el tipo se manchaba también de sangre, porque de qué otra forma le puedo decir, ¿no? Aparte de cortar cabezas, manos, atravesar, sacar tripas y todo eso, pues todo manchado de sangre junto con sus soldados. Esto hacía que su gente se le entregara en la lucha. O sea, decía, este güey puede estar en Roma mandando, viviéndosela bien cachetona, y mira, está aquí peleando con nosotros. Entonces, y diario ese es un elemento muy importante para la motivación de los soldados. Sí hace la diferencia. Un tipo Alejandro Magno, cabrón. Entonces, pues los soldados de Julio César prácticamente aniquilan a los soldados de Vercingetorix, a lo que queda de los galos, y muy dignamente Vercingetorix se puso sus mejores ropas, fue en su caballo y le puso las dos manos enfrente a Julio César, como diciendo, me rindo, me someto, no tengo con qué luchar. Tal vez era un gesto galo, que eso quería decir me rindo, o sea, llevar y poner las dos manos al frente y decir, no traigo armas. Y se lo toma prisionero Julio César. Pero una cosa que no me gustó, bueno, es que era el príncipe de alguien que le había presentado una batalla muy valiente y que había sido un gran líder, y prácticamente Julio César lo tuvo en un calabozo y después lo mataron de una forma como en una especie de sacrificio ritual para uno de los dioses, creo que para el dios Marte. Entonces eso a mí se me hizo que no estaba a la altura. A la altura de oye, este güey me presentó batalla y lo hizo de manera valiente y se rindió de una manera honorable. Sí, honorable. Pero, en fin. Sí, a lo mejor hubiera estado mejor, pues, ya tenerlo de su lado. Claro, si no de su lado,
ok, tenlo prisionero o tenlo vigilado, pero dale su trato real, cabrón. Es un príncipe y es un tipo que se sometió de una manera tranquila. Pero igual, pues yo no voy a reescribir la historia. ¿No te preguntó? No me preguntó. Así realmente. es. Miren, realmente es un comentario que les quiero decir. En todas las decisiones que tomó Julio César, ninguna vez me preguntó una opinión siquiera o una sugerencia. Pero no le guardo rencor, en realidad. Entonces, en el año 73, 62, resulta que Marco Craso ataca a estos partos. Los partos eran una tribu de la zona de Turquía y eran los mejores jinetes que al mismo tiempo disparaban flechas. Ellos yo creo que no enseñaron, pero la capacidad de los mongoles para hacer eso, de ir a caballo y disparando con gran puntería sus flechas, sus arcos con sus flechas, nadie lo había hecho. Los primeros fueron los partos. Órale. Y fue en el año 63. Ok. Llega pero Marco Craso era un gran político, pero un mal estratega. Y lo truenan. Lo truenan y los partos le hicieron algo que uno de nuestros lectores me hizo favor de recordarme. Cuando tomaron prisionero a Craso, le lanzaron oro fundido por la boca, por los ojos, lo mismo que habían hecho los mongoles posteriormente con plata. Sí, que es hizo verdad. Genghis Khan, ¿no se acuerdan? Sí. Y efectivamente, cuando me puso eso, dije, sí, es cierto, a Craso lo Le mataron de hicieron esa eso. manera, como diciendo, ¿vienes por oro de los partos? Ahí te va. Entonces, realmente Julio César estaba consternado, pero se dio cuenta que no terminaba la cosa así, porque al ya no estar Craso, Pompeyo Magno empezó a hablar pestes de Julio César. Ya no había quien lo respaldara. Ya no había quien lo respaldara. Y no, este cuate debió durar 5 años nomás para rendir a las Galias y duró casi 10 cuando sí no era se había cierto tratado eso. Ajá, sí se había tratado eso. No era cierto que se pasó del tiempo que habían No se pasó el acordado. tiempo. Que fíjense, también hasta en eso llegaban a ver cuánto tiempo, en tanto tiempo. Y después Julio César les dijo, ¿saben que no? En 5 años va a estar bien caramba. Necesito prácticamente el doble de tiempo. Pero eso no lo mencionó Pompeyo porque eso quedó entre el triunvirato. Ya. Y que aparte que se había enriquecido a base de robar a Roma, que estaba pensando en llegar y provocar una guerra civil. Bueno, lo puso del nabo, cabrón. Del nabo. Entonces, Julio César se entera, cosa que no le sorprendió nada. Cuando se sorprendió, cuando supo de la muerte de Craso, dijo, ya valió más esta cosa del triunvirato. Voy a tener que regresar a Roma y quién sabe cómo lo tengan que hacer, porque no voy a llegar y me van a recibir con honores. Así es. O sea, él sabía perfectamente, ya conocía perfectamente. O sea, se veía venir. Tenía bien masticado cómo era la política en Roma. Entonces es cuando tiene que tomar una decisión de ir hacia Roma y luchar contra un gran general y un antiguo aliado y un anterior aliado ante lo que se llamó la Segunda Guerra Civil. Sí. O quedarse ahí y seguir peleando a ver si sigue conquistando más tribus o qué. Y decide ir hacia Roma. Es cuando pasa el río Rubicón, porque el río Rubicón, al pasar los galos, había una zona que se llamaba la Cisalpina, que era al pasar el río Rubicón, la Transalpina, que era atrás de donde ya más cerca, ya más lejano de Francia. Entonces la Cisalpina, que era donde pasaban el río Rubicón, estaba prohibido pasarla si no tenían la autorización del Senado. Pero no le llegó ninguna autorización del Senado. Le llegó una orden de disolver a su ejército
y de llegar y someterse a un juicio en el Senado. Eso fue Sí. lo que le llegó. De hecho, declararon que todos los pueblos aliados de Julio César, algo así, ya eran como enemigos, ¿no? De Así Roma y es. eso. Se habían convertido en pueblos como forajidos, pero eso es otra la palabra. Ujú, ujú. Entonces Julio César dijo, tengo que ir, pero no solamente ir, tengo que llegar pronto, porque yo sé que Van a llegar. iban a llegar a reforzar, ¿verdad? Del otro lado, ¿no? Como Exactamente, enfrente. a Pompeyo Magno. Sí. Entonces dijo, yo tengo que ir rápido, y se llevó primerito nada más una legión. Haz de cuenta, madres, o sea, todo el día y lo hacían porque le tenían muchísima admiración, y a los demás les dijo, ustedes se van a ir a paso más tranquilo, nos van a alcanzar en Roma, pero ahorita lo importante es que lleguemos a Roma, cabrón. Y es cuando salió su segunda frase famosa, ¿no? Cuando iba a cruzar ese río. Así es. Su segunda frase famosa, al momento de... O sea, él no iba a pasar. Ujú. Pero cuando dijo, es que no me queda otra, y al pasar el Rubicón fue cuando él dijo, alea jacta est. La suerte está echada. Es su segunda gran frase famosa. Y la más famosa de todas. Porque ahí estaba diciendo, ya no he vuelto para atrás. Y aquí lo que haga, si funciona, no funciona, si es bueno, si es malo, si es exitoso o me derrotan, Ujú. ya no he vuelto atrás. Así Alea es. jacta est. La suerte está echada, vámonos. Entonces lleva su ejército, su legión, que primero, como les digo, tiene que llegar con una. Y Pompeyo, para esto el pueblo de Roma estaba asustado porque sabían lo que había pasado y decían, no, va a venir pinche Julio César y va a con hacer todo, matazón güey. de gente, va a estar bien encabronado. Y luego pues va a ir contra Pompeyo, y luego mientras luchan entre ellos, pues vamos a tener que tomar pues una Bandos. facción, ¿verdad? Vamos a tener Ujú. que tomar bandos. Entonces la gente estaba muy asustada, pero no contaban con que Pompeyo Magno no quiso esperar a Julio César, o sea, como que sí le Julió entró cierto poquito. jutis y dijo, mejor vámonos, Sí. nos vamos a Grecia y allá nos reforzamos y ya lo esperaba. Entonces cuando llega Julio César a Roma, primero es bien recibido, Sí. como un gran héroe, y al pasar los días, yo supongo que dijo, déjenme descansar un rato. Según eso también para que el clima se Sí. mejorara. O sea, estuvo tranquilo esos días, no hizo nada. Es más, les dijo a su mismo ejército, ¿saben qué? No vayan ni por las calles, no vayan ni a maltratar, mucho menos a matar, porque o sea, ahorita se oye así como así, pero antes era de matar nomás porque pues un güey se les Estabas puso ahí. roñoso, Ujú. ¿no? No vayan a matar a nadie, no vayan a generar una, ¿cómo se llama? ¿Robar? ¿Cómo se llama cuando...? Bueno, no vandalismo, sino que empiecen a hacer robadero en las casas y no, Saqueos. no empiecen a saquear, no van a matar a nadie, van a estar tranquilos, al contrario, protejan a los ciudadanos, que se sientan tranquilos, etc. Pasaron unos días, entonces él ya salió Ujú. y le dijo al pueblo de Roma que todo lo había hecho por la gloria de Roma, que se habían enriquecido más. Todo lo que les dijo era cierto, no Sí, era exacto. blufe. Ya se habían enriquecido más, habían extendido sus dominios, tenían más pueblos sometidos a sus órdenes, tenían más pueblos que los iban a ayudar a trabajar, habría más tierras de siembra, etc. Ujú. Pero pues llegó el momento que dijo, pues vamos detrás de este muchacho, ¿vale? Y entonces pues creó una nueva flota y se fue hacia Grecia. Llega a pelear a Grecia, Ujú. y en la primera batalla él había generado un murete de protección, pero Pompeyo pues, le llega y lo truena. Sí. Pero le gana a Julio César, pero Julio César, antes de que se genera, o sea, antes de resistir, les dijo, vamos, Retirada. Vamos, retirada. Y él mismo se dio cuenta de que, pues, que Pompeyo no solo era un gran político, sino era un gran estratega. Sí, que sí lo subestimó. Sí lo subestimó, o sea, subestimó la batalla, pero en Ujú. la siguiente batalla, pues sí, le pone una revolcada a Pompeyo,
Ujú. y pero, y ahí se dio cuenta, o sea, y con un ejército, porque no sé, una cosa de la que le sorprendió a Julio César era que Pompeyo había juntado 35,000 soldados de infantería y 10,000 de caballería. Dijo, ay, güey, ¿de dónde juntó tanta pinche raza? Si ellos eran 22,000. Ay, güey. Puta, este güey, pues, ¿cómo le hizo? Pues tenía mucho y aparte hizo levas, que en ese momento estaban prohibidas por el Senado hacer levas, o sea, agarrar soldados a fuerzas. Ah, mira tú. Entonces, pero lo truena. Y ahí Pompeyo Ay. dijo, no, pues Es que no es Julio cualquier César, pendejo. cabrón. Ahora yo fui el que... Pues Julio César no es cualquier pendejo, este güey es muy listo, o sea, siempre con un ejército menor que a su enemigo los ha vencido, o sea. Sí. Entonces Pompeyo huye hacia Egipto. Egipto. Huye hacia Egipto. En ese tiempo, en Egipto estaba gobernando Ptolomeo XIII. Ajá, 13. O Ptolomeo XIII. 13º, sí, es más correcto. Ujú. Entonces, antes de llegar ahí a Egipto, Julio César llega a Siria. Llega a Siria y en una batalla, ay, no recuerdo ahorita el nombre, para variar, ¿no? Llega y pelea, pero haz de cuenta, en 3 patadas gana. Fue cuando sale su tercera frase. Veni vidi vici. Llegué, vi, vencí. O sea, no se alcanzó ni a bajar el caballo. ¿Cómo que ya ganamos? Sí. Ah, bueno. Ah, pues vine, vi, vencí. Vine, vi, vencí. Vamos a Egipto. Llega a Egipto. Y en Egipto, él, pues obviamente lo reciben. Digo obviamente porque en ese tiempo, los Ptolomeidas, de origen griego, eran de origen griego, yes. y por lo tanto se puede decir la cercanía con Roma era muy estrecha. Tenían hasta los mismos dioses y todo, ya se olvidaban de Horus y Amon-Ra. Qué feos de veras, ¿eh? Estaban más padres los suyos, pero bueno. Entonces llega con Ptolomeo XIII y ¿cómo ves? y pregunta por Pompeyo. Oye, yo sé que Pompeyo anda aquí en Egipto, que no saben si se fue de vacaciones o anda nadando por ahí. Te tenemos claro una que sí, mira. César. Qué bueno que preguntaste. Qué bueno que preguntaste. Que le llevan la cabeza en una charola de Pompeyo. Y Julio César verdaderamente se imputó, pero muchísimo, porque él no quería eso. Primero porque dijo, espérese, ¿ustedes qué derecho tienen a matar a un ciudadano romano, a un senador y a uno de los líderes del Senado? ¿Quién les dijo? ¿Por qué lo hicieron? O sea, cometieron un gran atropello, o sea, para él era un gran atropello. Sí, y segundo, aunque ellos lo hicieron porque estaban muy culeados de que Julio César se emputara de que le dieron asilo a su enemigo. Exacto. Cuando llega Pompeyo, ellos dicen, oye, que llegó Pompeyo. Oye, ¿y sabes qué? Yo sé que Julio César y él ahorita traen broncas bien gruesas. Viene Julio César, nos va a tronar a todos, nos va a despedazar, porque ese cuate sí, es bien bravo. Pues vamos matándolo. No, y ellos por quedar bien, en realidad esa era la razón, no era que fueran sanguinarios o eso, sino porque querían quedar bien, pero pues fue contraproductivo, fue contraproducente, o sea. Sí. Y segundo, también le molestó porque él no quería matar a Pompeyo, él quería volver a aliarse, decirle, sí, quería darle otro puesto y así, qué? O sea, vamos de nuevo, regresamos a Roma, tú tienes cerebro, tienes capacidad. Y yo estoy de tu lado, cabrón, somos romanos, somos senadores romanos, o sea, no tenemos por qué luchar. Entonces, pero ya lo habían matado. y en el Senado lo habían nombrado ya dictador perpetuo. Sí, ándale. En ausencia, o sea, ya era tal la fama, el prestigio y el miedo que dije, mi dictador perpetuo. Eres dictador perpetuo. Yo les pedí eso.
Sí sabemos mexicano. No. No, mi dictador, pero no, pues aquí está. ¡Sazo! Oye, ¿qué dictador tan guapo tenemos? ¿A poco no? No, chulada, no. Lo simpático Hombre más que guapo es. no había visto yo. Ay, lo bien buena onda. No, yo estoy feliz, estoy feliz. Entonces, Julio César se fue a descansar un periodo a Alejandría. Pero se quedó así de, Ptolomeo me cae mal. No, claro. Cabe mencionar. De hecho, cabe mencionar que le caía mal desde antes. O sea, no por lo que hizo con Pompeyo, sino que no le cayó. O sea, era un chavillo. Era un chavillo que para él, caguengue, pendejo. Quedando bien, entonces no le caía. Y luego hace esto, dijo, hijo de la chingada. Uh-huh. Está bien. Vamos a ver más adelantito cuál va a ser tu destino. Y se va a Alejandría a descansar. Y estando en Alejandría, está como en una gran sala. Pues en una sala de descanso. Uh-huh. Y la hermana de Ptolomeo XIII, que era Cleopatra VII, la gran Cleopatra, de quien ya escribimos esa también. Cleopatra. Uh-huh. Esa Cleopatra llega envuelta en una, no llega, sino que la llevan envuelta en una alfombra, pues unos romanos, pero que eran al mismo tiempo, pues a lo mejor les pagó eran yo aliados. creo. Uh-huh. Y le ponen a los pies de César y sale Cleopatra. ¡Mi César! ¡Qué rollo! Digo, y así literalmente, porque ella hablaba varios idiomas, no crean que les dijo, tradúzcanle que yo vengo ¿Qué onda? aquí, ¿qué onda, no? No, ella se lo dijo directamente. Entonces, ahí ella le comentó, pues que estaba en pleito con su hermano Ptolomeo, que ella no estaba de acuerdo con Ptolomeo, Uh-huh. con Ptolomeo XIII, y que ella peleaba el trono de Egipto, pero no podía, que necesitaba a ver si alguien le podía ayudar, ¿verdad? Entonces, no se te ocurre quién. y pues no, pues a mí me han dicho que tú eres el más poderoso, pero pues ya te la pediré. Y aparte me han dicho que te cae mal también Ptolomeo, pero pues... Que Ptolomeo te cae bien godorniz. Uh-huh. Y pues Julio César le dijo, pues como que tienes que hacer en la noche. No tengo ningún plan. Qué caray. No hay algún café aquí, que hay un café muy famoso que se llama el Café de Cogelipe. Pues, si quieres vamos. Y pues echaban su buen revolcado. Pues sí, miren. Venga, chingas de madre, el caballo salvaje, el 69, el 73. No. El pulpo a las brasas, no. No. Se aventaron buen bailongo. Aparte, las egipcias, sobre todo de la ¿cómo se llama? Del Alto Alcurnia. Uh-huh. Ellas eran preparadas en los temas de la sexualidad. Uh-huh. Entonces, las egipcias eran las mejores que sabían practicar felaciones. Entonces, pues imagínense. Unos mamelucos. Unos mameluquillos ahí al pobre Julio César que tenía los ojitos como huevo cocido, así. No. Lo convenció, o sea, con argumentos poderosos. Sí. Políticos, lo convenció. O sea, con la pura dijo, estamos tratados, dijo. No, cabrón. Entonces, pues ya, pues de repente, pinche Julio César ya dijo, no va a terminar ese pinche güey Ptolomeo, cabrón. Cleopatra forever, dijo. Cleopatra, tú vas a ser la ganona aquí, vas a ver. Pero antes hazme un jale, ¿no? O sea... Sí, mi rey, ¿qué se lo verás, mi César? Dijo, no, espérate, pues, luego le seguimos. Pues se va contra Ptolomeo y hay una lucha. Hay una lucha en el río Nilo, donde las naves romanas pelean contra las naves egipcias, y no fue una lucha fácil, ¿eh? De hecho, Julio César cayó de su nave y tuvo que nadar para llegar hasta la orilla. O sea, había subestimado. Hazme el favor, o sea, ¿cuántos miles de años tenían navegando en el Nilo los egipcios? Claro. Sí. Se conocían hasta las colores de las corrientes del río. Uh-huh. Y Ptolomeo también en la batalla cayó.
Pero pues él estaba bien cargadito de muchas joyas y pues, ¿qué sucedió? Pues que no las pudo y se ahogó. Ujú. Pero también en la lucha había pasado un incidente. Una de las naves de Julio César estaba incendiada y chocó contra la biblioteca de Alejandría y quemó muchos pergaminos de la biblioteca de Alejandría. Ya no recuerdes eso, que de verdad que sé que a los chistóricos nos puede mucho eso. Sí, la verdad, pero Julio César no le hizo adrede, dijo, pues yo qué, te me madreó el timón. Entonces ya para Julio César se lleva a Cleopatra a Roma, cabrón. Ah, sí. Se la lleva. Pero para esto ya había mucho chismecillo ahí de que como que este güey anda Oye, acá. que pinche Julio César. Porque Julio César ya se había vuelto a casar. Su esposa se llamaba Bueno, él ya se había vuelto a casar y fue con la que siguió hasta el final, con la que estuvo casada hasta su muerte. Que pues él acá echándole ganas con Cleopatra y pues la esposa pues como que decía, pues ¿qué hago, cabrón? pues sí, Pues ¿qué hago con este güey? así es. Y hombre que se lleva a Cleopatra y le presume la ciudad y para eso cuando llega ya todo el mundo está bien caliente, dijo, Ujú. pinche Julio César trae una O sea que sí una es cierto extranjera, los o sea, que sí chismes. es cierto que este güey anda con una egipcia. Mm, Estará muy buena. Y aparte de todo, pues ella ni es romana, no tiene sangre romana. sí, es que era el enojo era primero. El enojo pues, era eso, que era extranjera. No, o sea, no solo eso, sino que ahora ella también ya era la gobernadora de Egipto, entonces, Así es. ¿qué iba a significar? Que si tenían hijos, iba a haber egipcios que tuvieran reclamo al trono. Exactamente. De Roma. ¿Qué fue lo que pasó? Pero Spoiler. porque ellos, aparte de saber que era su amante, sabían que Cleopatra era tremendamente ambiciosa. De hecho, Cleopatra hizo muchas cosas benéficas para Egipto en el periodo que estuvo, Sí. En el periodo que estuvo. De tener un país en quiebra lo levantó y hizo muchas cosas. No crean que era cualquier, nomás así porque, Que estoy bien guapa. Y me Ujú. creo guapa y me tienen que... No. No, Hizo sí, muchas cosas chingona. muy... financieramente, lo que nunca se había visto en un país que era ordenar finanzas, ella lo hizo. Pero bueno, échense el capítulo de Cleopatra. Ese lo que tenemos hicieron. en Instagram, se los voy a dejar aquí. Entonces, pues ya todo el pueblo era la comedia. ¡Oh, esa es la vieja, verdad! Pirujona. Es una vieja pirujona. Y, pues hombre, que tiene un hijo, Cleopatra. Ah, qué caray, ¿de quién será o qué? Y lo lleva a al Senado. Lo lleva al Senado y se llama Ptolomeo. Ptolomeo XV Cesarión. Ujú. Entonces, pues ahí como que no. Ah, caray, cabía mucho. Cesarión. Cabrón, entonces sí es cierto, ¿no? Ujú. Pero fue tal la reacción, porque en el Senado, lo que dijo Rubí, dijeron, oye, espérate, la mamá es súper ambiciosa, y ahora este güey se junta con ella, tienen un hijo, pues los descendientes van a reclamar parte de Roma, Ujú. y vamos a estar unidos a una nación que son nuestros esclavos, que son nuestros sirvientes, y vamos a tener Que compartir. individuos que compartir la gloria de Roma, que en ese tiempo Roma ya se sentían Lo hechos a mano. máximo. cabrón. Ujú. Entonces, Julio César vio ese pinche pedo y no reconoció al niño. No lo reconoció. Ajá. Y esta Cleopatra, no, sí es su hijo y todo. Luego platicamos de ese asunto. Luego platicamos de ese tema. Tráiganme más uvas. Vamos hablando de otro tema. Y luego, bueno, pero Julio César seguía siendo pues muy querido, pero lo tomaron como una especie de incidente, pero no para los senadores. Y uno de los senadores, un grupo de senadores ya querían tronarse a Julio César. Yeah. Y pero había uno especialmente que se llamaba Cayo. Me acordaba por el Casio, el reloj, ¿no? Ah. Cayo Casio Longino. Ándale, Fue el que Longino. empezó a juntar y dijo, no, ¿saben qué? Este güey
Al rato, pues resulta que otra vez va a ser emperador el muñeco. Nos va a querer mangonear. Entonces, Longino, Casio Longino, empezó a agrupar, y entre ellos a Bruto, el sobrino de Julio César. Su sobrino que él quería mucho. Que inclusive se creía que era el que le iba a ceder el trono, pero hubo una sorpresa. Cuando se fue a luchar contra Pompeyo y cuando se fue a Egipto, Julio César había dejado a Marco Antonio encargado en el Senado. O sea, no era senador, pero lo dejó encargado del orden en Roma. Marco Antonio era alguien que quería mucho Julio César. Entonces, ya se iba a hacer una ceremonia en honor de Pompeyo. Porque cierto. ya tenía su estatua. Su estatua, ¿verdad? Iba a hacer una ceremonia y pues ahí va Julio César a la ceremonia y de repente pues dijeron, aquí es donde vamos a chingar. Y llega un senador ahí como, ay, Julio César, aquí planeta. Léete esto, ¿no? No lo entiendo muchote. No lo traeré al revés. Y se le empiezan a juntar, se juntaron 60 senadores. Fue cuestión de que uno se animara y lo empezó a apuñalar. Pero a pesar de ser 60 senadores, solamente, ya pues, con uno tenía, pero le dieron 23 25, puñaladas. 23 puñaladas. Bueno, 25, pero eran 20 y tantas. Pero lo que quiere decir que muchos de ellos nomás se acercaron como diciendo, yo estoy contigo, pero nomás para que lo reconocieran. A ver, ¿quién estuvo cuando matamos a Julio César? A ver, tú. Tú no estabas, ¿verdad? Estaba en el baño. Fui por hojas de laurel. Entonces, pero Marco Antonio se había dado cuenta del complot y fue a avisarle, pero cuando llegó pues ya estaba ahí hecho pedazos. Y de hecho Julio César, cuando vio que Bruto era uno de los que lo había que fue el que le dio, se puede decir, la puñalada, porque fue aquí fue en el la cuello. Mortal, ¿no? La puñalada mortal se tapó el rostro. Era como para taparse la vergüenza de la traición. Así es, no quería ver a su traicionero a los ojos. No quería ver a su sobrino que él tanto quería, se tapó. Entonces ya Marco Antonio pero lo que nunca previeron los senadores era que la gente se levantó todo Roma. Todo Roma. Pequeño paréntesis, diario se dice como que las últimas palabras de Julio César fueron esas de... Oh, perdón. No, pero adelante, menciónalo. Que lo último que dijo fue, y tú también, Brutus, o algo así, ¿verdad? Y tú también, Bruto. Ajá, como de, tú también me estás traicionando, pero eso en realidad lo dijo William Shakespeare en una... una obra que él hizo, entonces no se sabe en realidad qué dijo. Sobre Julio César. Pero Suetonio y Plutarco, dos escritores. Bueno, Suetonio es muy famoso por la vida de los 12 Césares. Que dicho sea de paso, yo leí esa obra en los 80s porque unos primos míos a los que quiero mucho, lo tenían. La vida de los 12 Césares, no, me la quebré. Y ni Suetonio ni Plutarco dicen que haya dicho algo. Entonces, realmente, eso que se menciona, las últimas palabras de Julio César, es de la obra de William Shakespeare. Así es. Entonces, entonces se levanta el pueblo y realmente había una furia enorme porque querían mucho Julio César y pues a muchos senadores, varios senadores fueron asesinados, a lo mejor ni la debían ni la temían, pero fueron asesinados porque dijeron estos caras. Entonces, tanto Bruto como el Longino, Casio Longino, se largaron de Roma. Y posteriormente Bruto se suicidó, pero yo no sé si puede ser cierto o no, porque no creo que haya tenido el gran remordimiento. O sea, él estaba huyendo por su vida, pero igual a lo mejor temía que lo tomaran los romanos y le fueran a hacer un pinche castigo. Sí, algo peor. De aquellos que sabían los romanos cómo hacerle, ¿no? Entonces se hizo una gran pira funeraria para cremar el cuerpo de Julio César, y tanta gente lo amaba que lanzaba anillos, brazaletes, collares, ¿cómo se llama? Sí,
Sus coronitas esas. Coronas de coronas, inclusive muebles finos de madera se los aventaban, cortinas, ropa. Entonces se hizo una fogata tan grande que hasta se dañó el edificio del Senado. Ah, sí. El edificio del Senado que quedó dañado. ¡Es una lumbre! Entonces, pues ya llegó un momento que Marco Antonio tenía que leer el testamento de Julio César. Y en el testamento, Julio César nombra a su hijo, pero era un hijo adoptivo, y el cual se llamó Octavio César Augusto. Cayo Octavio César Augusto, que fue un gran soberano. Fue el primer, se puede decir, ¿cómo se le llama? El primer emperador en forma. Primer César, ajá, pues sí. El primer emperador en forma. Y de ahí en adelante quienes mandaban ya eran César. Uh-huh. Ya eran César. Hay muchas cosas que no les contamos porque... entre ellas que Julio César enderezó el calendario. Ah, sí. Uh-huh. Porque eran 10 meses y le habló a un grupo de expertos y dijo, a ver, ¿cómo es este pinche calendario? Estamos medio desfasados. Ya estamos bien desfasados, cabrón. Y precisamente él lo mataron en los idus de marzo. El 15 de marzo, fue cuando a él lo mataron. Sí, no. Uh-huh. Del 44. El 15 de marzo del 44 en los idus de marzo, que era ya un calendario exacto, porque ya era de 365.25 días. Uh-huh. Hasta que tuvo que ser modificado por los poquitísimos segundos que se le captaron. Pero es una de las cosas que, por eso se llamó siempre el calendario juliano, que es el mismo que seguían los comunistas cuando la revolución bolchevique. Sí, por eso ellos tenían un desfase de 2 meses. De 2 meses, con respecto a los demás. Uh-huh. Y pues esta fue la historia, la gran historia de Julio César, que como les dije, a partir de ese momento Roma ya no fue igual. Roma ya fue fue el momento de crecer, fue el momento en que Julio César les enseñó el camino del crecimiento, de la conquista, de cuándo tener piedad y cuándo ser tremendamente agresivo, uh-huh, o no tener compasión del enemigo, y cómo será siempre recordado como el hombre que transformó la historia de Roma a partir de Julio César, Cayo Julio César. Exactamente. Gracias. Y una disculpa porque hubo algunas palabrejas que se me olvidaron, pero... es parte de, como ya hemos dicho en este podcast, ¿no? Y bueno, pregunta, en tu opinión, ¿tú crees que sí le llegó a Alejandro Magno? ¿A fin de cuentas? No. Sí, yo tampoco. No, es que... Pobrecito, no escuches esto, güey, porque te nos agüitas. Tan solo porque Roma tenía todo el Mediterráneo alrededor. Eso era Roma. Y Alejandro Magno, el Helesponto, Grecia, Asia Menor, Babilonia, llegó hasta la India, cabrón. Sí, lo siento, mi Julio, pero qué bueno que te hayas inspirado en él para tus cosas, ¿eh? Pero bueno, una influencia diferente, por así decirlo, ¿no? Ah. Muy bien, pues chingón el episodio, sí es un gran personaje y pues, bueno, vamos a pasar a los saludos del día de hoy. El primero, esto es una mención muy especial, es para Ángel Pegueros. Dice que indirectamente le ayudamos a pasar su examen para terminar bachilleres porque los temas se le quedaban grabados y cuando necesitaba estudiar alguna otra cosa se iba a nuestro podcast y se le quedaba más. Se me hizo muy genial, dije. Es un mensaje que nos mandó por Instagram, pues y ya se lo compartí a mi papá y sentimos muy chingón por habernos compartido esto, la neta. Wow. Cuando bueno, ya se la sabe, ¿no? Cuando influyes, aunque sea un poco en la vida de alguien, es formidable, está justificado lo que haces, ¿no? Sí, la neta, qué chingón, gracias por compartir esto con nosotros, Ángel, aunque leí tu mensaje, pues ya algunas semanas después de que nos lo mandaste, pero muchísimas gracias por decirnos esto, porque sí, nos hiciste el día, la verdad. Sí. El segundo es para Tania Bernal.
que dice que antes nos escuchaba en podcast porque ella pues le gustan mucho los podcasts por escuchar cosas mientras hace otras actividades, pero que ya se pasó a YouTube con nosotros porque dice que aprecia mucho que ponemos información adicional, imágenes en los videos y pues que le gusta más, se le hace muy ilustrativo. Entonces, muchas gracias por venir para acá y pues por escucharnos, bienvenida, por vernos. Todo pues a fin de cuentas es apoyarnos y gracias por compartir. Muchas gracias. Y el último de hoy es para José Roberto Reyes. Pasó a saludarnos a YouTube y dice que después de muchos regaños de su jefe por estarnos escuchando en la oficina con audífonos, que ya por fin se pudo poner al corriente. Y pues gracias. Gracias y esperemos que no sigas teniendo problemas con tu jefe. Sí, dijo que postdata, que de todos modos va a seguir aguantando los regaños. Debe ser un tipo muy efectivo, porque si no lo despide el jefe es porque sabe que nomás lo puede regañar, pero sabe que lo necesita. Así es. Entonces, chingón. Gracias. Les recomiendo este libro de Julio César. Uh-huh. Es una edición que se llama Los Grandes. ¿Por qué les recomiendo este? Porque está muy sencillo de leer, está muy rápido. Está muy conciso. Ponlo tantito más ahí para que lo vean. Perdón. Está muy conciso, uh-huh, y es una edición que salió de varios personajes. Y en sí, aunque he leído de otros de esta misma serie, este de Julio César se me hizo que el autor fue muy explícito y que prácticamente casi, es más de los temas, porque por ejemplo no les hablé yo de Catilínea, del incidente Catilínea, ni otro tipo de... Pero está muy completo, uh-huh, muy completo y muy compacto. Entonces, si quedó alguna inquietud sobre Julio César, les recomiendo este libro. Así es. Y pues si ustedes recomiendan libros o películas sobre Julio César o series, déjenoslas por favor aquí en los comentarios de YouTube, o también cuando hagamos el post en Instagram o en Facebook sobre este episodio, también déjenos ahí sus recomendaciones para que pues, los demás podamos estar nutriendo. Incluso si no están en el grupo de Facebook, únanse, porque también ahí compartimos memecillos, se pone padre, y ahí también a veces hablamos de series o películas y todo eso. De hecho hay una serie que de Julio César, precisamente, es relativamente nueva, es creo que del 2021, 2020. No sé cuál dices. Bueno, esa serie la protagoniza Ciarán Hinds. Bueno, se escribe Ciarán, pero él es... es irlandés. Es irlandés. Okay, sí, de hecho, nació en Belfast. Entonces, Ciarán Hinds es un actor que ha hecho muchísimas películas, pero no es protagonista. De hecho, él estuvo... ¿te acuerdas de la segunda película de Ghost Rider? Donde hay un tipo que van a hacer como un ritual y tiene los ojos como rojos. Sí. Uh-huh. Ese es Ciarán Hinds. ¡Órale! Y para mí hace un papel de Julio César genial. O sea, realmente, porque no es el carita, o sea, es un tipo... Y tanto sus gestos como su protagonismo, se me hizo que no podía haber otro mejor que él. Y creo que hay otra serie en Netflix que es como serie documental, donde hablan de los líderes de Grecia y Roma, se me hace, porque hay pero es un capítulo por cada personaje. Hay uno que es de Marco Aurelio, se me hace que otro de Marco Julio Aurelio. César. Chingón, Tenemos que hablar de él. Exclusivamente de él. Exactamente. Nada, sí, Marco Aurelio, mis respetas. Y hay otro sobre Calígula y así, pues, o sea, hay de varios así. Entonces se me hace que sí hay un episodio de Julio César, porque pues ahí más o menos. Calígula. Uh-huh. Bueno, miren, la vida de Calígula está en la vida de los 12 Césares de Suetonio. Y a lo mejor unos ya lo sabían, o a lo mejor uno o no. Pero Calígula quiere decir el botitas. Sí, nos habías dicho en otro episodio. Dicho, uh-huh, porque se oye bien perverso. Calígula. Y es el botitas. Su tío Tiberio lo traía con él y pues traía unas botitas ahí de legionario. Así lo apodaban, ¿no? Vaya. Pues bueno, entonces después les seguiremos hablando de otros líderes griegos y romanos, y pues también de filósofos, ¿verdad? Y pues bueno, si llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos van a dejar?
Hay uno de una espada. ¿Ya dejamos una espada? No me acuerdo. De una espada de la Gladius, que es ancha de hojas. Hay un emoji de eso. Eso van a dejar. Nos dejan ahí su espadita en los comentarios y pues no se olviden de suscribirse. Si ya se suscribieron, ya no le aprieten. Y pues dejarnos su like y darle a la campanita para que les avise cuando salgan nuevos videos. Seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Y coman frutas y verduras. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.